Mercado Central, junto a Gabriela Villalobos. Es el primer día laboral de mayo, ya estamos a 4, pero es el primer día laboral, venimos de un fin de semana largo y para enfrentarnos a la dura realidad nos enfrentamos de inmediato con cifras de crecimiento en realidad en este caso. Tuvimos novedades en materia de IMASEC, cayó 0,1% en relación a igual mes del año pasado. Había bastante dispersión en las proyecciones, iban entre una contracción del 0,8% y un crecimiento del 1%. Finalmente tenemos esta caída del 0,1% en la parte baja de las estimaciones. Pero para hacer un doble clic y ver sobre todo cómo quedamos situados para este año en el que ya llevamos 3 meses consecutivos de bajas, nos acompaña aquí en nuestro estudio Felipe Jaque, economista jefe de Vice. Felipe, un gusto tenerte nuevamente con nosotros aquí. ¿Cómo estás, Gaby? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿No se te quita el optimismo ni el bienestar con esta cifra de IMASEC? Algo se quita. Sí, ¿qué tan malo es? Eso ya viene con una intención negativa, mi pregunta. ¿Qué tan malo? ¿Qué tan malo es? Es decir, ya es malo. Tiene, a ver, el vaso medio lleno probablemente es que son temas de oferta, y tú estabas comentando al principio del programa, temas de minería, temas de pesca y otros que son como, podrían ser efectos más puntuales, no tan generalizados en términos de sectores. Si uno mira, por ejemplo, ventas minoristas o comercio, sí, en la cifra del central crece de manera potente, mes a mes también, servicio un poquito más atrás, pero también aporta bastante. Así que tiene un componente que le pone una cuota de moderación a esto negativo que vimos de crecimiento, por el lado esto de shocks de oferta, que son un poquito más específicos a un sector que una cosa más generalizada de la macro, si claro, se quiere. Sí. Ahora, cuando uno mira los números bien limpios, el primer semestre del año pasado volamos, segundo semestre crecimos 1,7 por ahí año a año, y este primer trimestre caímos. Entonces, igual, por mucho efecto de oferta de algún sector específico que uno tenga, de todas maneras es una cifra bastante mala, y de hecho nosotros estábamos en la parte alta de las estimaciones. ¿Cuánto estaban esperando Estábamos en 2,7 para este año. Sí. Para el mes, ajustado con lo que había salido del INE la semana pasada, estábamos más cerca del 0,5-0,6. Fue negativo y bien pobre el dato. Incluso había parte del mercado que tenía estimación más alta antes de conocerse lo del INE. Sí. Y eso se derrumba un poquito con los datos que conocimos la semana pasada. Entonces, hay una nota media estadística que es, el primer trimestre fue bastante malo o está siendo bastante malo, y por lo tanto tenemos un ajuste a la baja esperable en la cifra para el año. Lo que llama la atención es que, como tú dices, esto es un problema más de oferta que de demanda, porque por el lado del consumo anduvimos bien. Por el lado de la extracción de cobre, por ejemplo, no anduvimos tan bien. Pero esto parece ser nuevamente una consecuencia del accidente del Teniente, que la producción no ha podido ser restablecida de la manera en que se esperaba. Y tiene también la lógica, cuando uno mira cifras del sector minero, tiene la lógica de esto es bien volátil. Y la verdad que la producción está estancada hace más de una década. Entonces, de alguna manera, tiene la lógica del desgaste de los yacimientos, leyes de mineral más bajo, tan estas disrupciones de oferta que no solo ocurren en Chile, ocurren en varias partes también, comillas, parte de la minería que ocurren estas disrupciones año a año, y que expliquen, depende del año que uno mire, entre 300.000 y 700.000 toneladas métricas por año, que no es poco para un mercado que mueve al año más o menos 20 millones. Y entonces, eso es como, comillas, dentro del paisaje habitual de lo que uno ha visto en minería. Lo otro yo creo que es un poquito más preocupante, porque al final del día esto además es a marzo. Esto no tiene ningún tipo de shock sobre consumo privado o lo que uno quiera estimar del lado de lo que tú comentabas al principio, que era el benzinazo, que entra recién en abril. De hecho, abril ya estamos entrando con cifras que rondean más o menos el 1,5, 1,7% de crecimiento año a año para el IMASEC. Para abril. Para abril, pero
Pero imagínate, vamos en menos 0,3 el primer trimestre, el 1,7 para abril, supongamos que estamos cerca del 2%, vamos a tener un primer semestre que creció cerca del 1%. Sí, y además, eso es considerando que el consumo se puede resentir con el aumento en el costo, ese 1,5%, es decir, ya tiene ese efecto más negativo incorporado. Y vamos a ver si lo estamos capturando bien o no, porque al final del día esto es bien volátil también. Pero creo que pone una cuota de cautela respecto de, más allá de lo que decíamos al principio. Si son shocks de oferta, claro, tiene una lectura un poquito más suave respecto de la caída que tuvimos. Pero igual es un dato para estar mirando en términos de comillas, lo alegre que estaba parte del mercado con el 2,5 el año pasado. Sí. Que era como... No es para festejar, pero claro, había gente que decía, bueno, pero por lo menos crecimos un 2,5 y eso fue mayor a lo que se esperaba a principios del año en perspectiva. Sí. Ahora, no nos olvidemos que la promesa de este gobierno es entregar el mandato con un desempleo alrededor del 4%. Crecimiento al 4%. El crecimiento al 4%. Y el desempleo un 6,5%. Exacto, desempleo 6,5% y un déficit fiscal 0. Y ordenando cuentas fiscales. Claro, sí, exactamente. Sí. Ahora, con un crecimiento de un 2,5% este año. ¿Cuánto están estimando desde Vice? Teníamos un 2,7, hay que ponerle algo de sesgo a la baja, probablemente vamos a estar casi un medio punto más abajo de eso, con los datos que estamos recibiendo. Así que vamos a estar más cargados entre el 2 y el 2,5. Y eso significa dos cosas principalmente. Uno, pareciera ser que lo que venimos haciendo en términos de economía no funciona. Y por lo tanto hay que buscar nuevas herramientas y hay que buscar nuevas formas de impulsar esto. Y ahí entra toda la batería de reformas que están entrando al Congreso y vamos a ver cómo se van perfeccionando, porque obviamente estos proyectos entran y tienen un montón de discusiones en distintas comisiones y se van perfeccionando para que den el mejor resultado y el más amplio consenso posible en estos tipos de paquetes de medidas. Pero claramente hay que hacer algo, porque de alguna forma no solo estamos creciendo poco, sino que ya nos estamos instalando ya muy, muy acostumbrados a crecer menos que el mundo, o el mundo relevante para Chile. Y eso significa que esto tampoco le podemos echar tanto la culpa al entorno externo. Tenemos un cobre en las nubes, tenemos, es cierto, un shock de precio de petróleo que le pone un shock de costo a un montón de industrias, pero cuando uno mira de alguna forma cuál es el impacto de la foto externa que está recibiendo en Chile hoy día, es cierto que no es tan favorable como la que teníamos en enero, pero la verdad que tampoco es una contracción del mundo tan marcada como es. Hay escenarios severos que uno puede dibujar, pero no es tan marcada como uno podría pensar después de leer todos los titulares. Sí, bueno, pero sí con un elemento de alta incertidumbre. Sí. Ahora, esa alta incertidumbre podría ser la razón detrás de la alta dispersión que estamos teniendo también en las proyecciones de crecimiento. Me llamaba bastante la atención, y no solamente en la entrega de este mes, sino que también en el pasado. El rango era muy amplio. Ahora, digamos, entre un decrecimiento del 0,8 y un crecimiento del 1. En el registro pasado también teníamos un rango bastante amplio. ¿Qué está pasando ahí? No, si antes era peligroso hacer proyecciones económicas, ahora probablemente más. Y en IPC igual, en IPC también son unas varianzas más o menos grandotas. Hay temas también propios de Chile. O sea, en el fondo acá tenemos un par de shocks en sectores productivos importantes y se nos cae el IMASEC. Más allá de que la economía, el comercio y otros sectores que pesan más o menos lo mismo que esos afectados, lo estén haciendo bien. Pero sin duda que acá hay un esfuerzo y todos los países hacen también esfuerzos por tratar de ir midiendo la temperatura, no solo en actividad, sino que en IPC también. Hay un par de artículos que andan dando vuelta en la última semana respecto de esto mismo para Estados Unidos, por ejemplo. Y tratar de medir con todo este desarrollo tecnológico que tenemos ahora, tratar de medir más en tiempo real qué es lo que le está pasando a la economía o no. Ese es un segundo punto, que tú tienes razón, es más complejo hacer las proyecciones ahora, hay más volatilidad y por lo tanto cuesta más, comillas, achuntarle al número.
Pero lo que hablábamos al principio, antes de esto, que es la política económica, cuáles son las reformas o cuál es la forma en que enfocamos el Chile a futuro, digamos, no tiene que ver con el nowcast. No tiene que ver con medir bien abril, no tiene que ver con medir bien marzo, tiene que ver con que cuando uno mira el big picture de esto, los últimos 12 meses son bien flojos. Y son 12 meses sin guerra, son 12 meses sin bencinazo y son 12 meses que al final del día te están mostrando que algo hay que hacer distinto porque se nos está estancando una buena cantidad de sectores y no podemos crecer a punta de comercio y nada más, digamos. Ahora, la pregunta evidente en esto es si la agenda que está presentando el gobierno es justamente la receta correcta para hacer las cosas distintas y lograr acelerar la marcha. A ver, hay cosas que han estado apareciendo en la última semana, sin entrar en la arena política de la discusión, pero hay cosas que han entrado en la última semana respecto de cómo son los efectos de estas medidas o estas reformas. Y yo tendría dos cautelas. Tendría la cautela de cuál es el efecto en recaudación de estas medidas, cautela que no se tuvo en las reformas anteriores cuando se subían impuestos y se estimaba que íbamos a recaudar casi 3 puntos más del PIB. Final, cosa que no ocurrió. Entonces yo tomaría con un poquito más de cautela y humildad las elasticidades que ocupamos cuando íbamos subiendo impuestos y ahora tendría la misma cautela cuando vamos bajando impuestos. Simplemente para dar cuenta de que en realidad, mezclándolo con esta volatilidad que dices tú que nos está entrando para proyectar distintas variables, hay que tener cierto cuidado en cuánto afirme le creemos a las elasticidades para arriba y para abajo. Sí. Eso es un punto. Dos, creo que los signos están en contradicción. O sea, bajar impuestos, liberar permisología, destrabar cuellos de botella, el signo debería ser más o menos claro y consensuado por todos. Esto debería ser más actividad, más inversión, más empleo. Más allá de si le creemos o no a la elasticidad que estamos calculando para esos efectos. Y por lo tanto, creo que cuando uno mira el contexto, la plataforma que generan esta reforma, están en el sentido correcto. Estamos buscando destrabar varios cuellos de botella que tiene la economía. Estamos tratando se trata de alguna forma de buscar flexibilidad en algunos aspectos. Y yo creo que eso está bien aspectado, está bien orientado. Es cierto que va a tener menos recaudación, pues está bajando impuestos. A donde yo llamo a tener cierta cautela, que es cuando subimos los impuestos, en algún minuto se estimó que esto iba a recaudar muchísimo más. Ahora, cuando bajamos los impuestos, bueno, veamos con cautela si es que realmente va a recaudar muchísimo menos. Sí, de hecho, ese fue parte de la conversación que tuvieron hoy día en la mañana también con Andrea Repeto. Y les recomiendo también escuchar esa conversación porque era bien interesante en ese punto. Yo voy a escuchar todos los aspectos, o sea, todas las visiones de esto, porque yo creo que de ahí sale un... Ahora, un tema importante en eso que tú mencionabas, el tema de la recaudación, tiene que ver también con la velocidad a la cual se va a dar este aceleramiento esperado en la economía. Sí. Y si vamos a alcanzar a tener ese efecto de manera pronta para poder equilibrar también las arcas fiscales, porque tenemos algunas medidas transitorias para poder recaudar más, pero hay un punto cautela bien grande de la mayoría de los expertos de que no se va a recaudar tanto con la repatriación de capitales, con algunos ajustes a la ley de donación. Entonces, la gran apuesta aquí es acelerar el crecimiento. Sí. Pero ¿se va a lograr durante este año? Que es la apuesta estructural, ¿cierto? Claro, exacto, pero eso en largo plazo, sí, hay bastante consenso de que puede haber algo. La gran pregunta es qué tan rápido va a ser para poder equilibrar también las cuentas fiscales. Hay sensibilidades que yo creo que hay que mirar con aún más detalle. Uno, tenemos un stock de inversión en el catastro de bienes de capital gigante. Dos, sabemos que hay cuellos de botella de permisos, aprobaciones, hay ciertos guiños que se le pueden hacer por el lado del tema impositivo, que debieran activar una parte de este catastro. Catastro que ya está delineado, son catastros son proyectos que tienen cierto cronograma, o sea, de alguna manera, si uno le da ciertos estímulos, debieran ocurrir más temprano. No es que tengan que salir a idear el proyecto porque bajamos la tasa de impuestos, no, son cosas que están dando vueltas en la mesa.
que tienen que ver con lo que hablamos, impuestos, permisos, certeza de las reglas del juego. ¿Invariabilidad tributaria? Puede ser invariabilidad tributaria, puede ser invariabilidad de permiso. Acuérdate que acá hay cosas que reciben permiso, después se le revocan y después se le vuelven a otorgar. Y por lo tanto, ese tipo de cosas, creo que si uno las destraba y las pone en el papel como un rayado de cancha estable, debieran generar un incentivo a destrabar estos proyectos que ya están con cronogramas, si no son proyectos que hay que inventar, digamos. Eso yo creo que puede tener una capacidad de respuesta o de reacción bastante más rápida. Se habla de la invariabilidad tributaria, que no hay por qué, que de alguna forma a estos niveles de desarrollo uno como que no tendría por qué comprometer eso. Pero no olvidemos también que hemos tenido este tema de revocar, aprobar, revocar, y por lo tanto, de alguna forma... de los permisos, dices de los tú. permisos, y en alguna forma hemos tenido ciertos ripios en la institucionalidad que creo que hay que considerarlos también. Yo creo que es una autocrítica que hay que hacerse en términos de cómo uno atrae la inversión extranjera al país y cuánta certeza le da a esa inversión extranjera. Si al final del día uno puede manejar en los proyectos cierto nivel de riesgo, es obvio, de ahí viene el retorno además, pero estos otros tipos de cambios o de cierta incerteza a nivel de institucionalidad, yo creo que es un tema para hacerse una autocrítica. Y en el caso de la reintegración tributaria, porque también hay una discusión ahora sobre el costo que pudiese tener. El mismo ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo este fin de semana que el costo iba a ser menor de lo que se tenía estimado. Sí, que tiene algo así como 400, exacto. 500 millones de dólares. Sí. Otros estiman 800. Exactamente. Y es justamente una medida en la que no hay suficiente consenso sobre el impacto que puede tener en crecimiento. De hecho, ahí las miradas son bastante más estrictas de que tendría un impacto acotado porque podría ser por el lado del ahorro, que podría venir esa mayor fuente de crecimiento, y otros que dicen que en realidad no tienen un impacto, pero sí en las cuentas fiscales. Yo pensaría de la siguiente manera, y se lo he escuchado a tributaristas muchísimo más expertos en estos temas, pero lo pensaría de la siguiente forma. Si uno lo que quiere es mayor crecimiento, probablemente lo que tiene que impulsar es inversión y ahorro. Si uno finalmente termina grabando en su sistema impositivo utilidades de un negocio que eventualmente podrían tener algún incentivo para reinvertirse rápidamente en otro negocio, porque termina siendo la persona, que finalmente, ¿quién es el contribuyente final de todo este sistema? Es la persona, ¿cierto? Esquemas como la semi-integración o lo que existía en algún minuto respecto del FUT, que no pagaba impuestos a nivel personal si es que se reinvertían las utilidades, esos esquemas de alguna manera tienen que ver con cuánto incentivo tiene el personaje a invertir en un nuevo negocio o no. Yo me enfocaría al final en mirar el big picture y decir, ok, ¿esto tiene alguna condición de estímulo a la inversión, al ahorro, o simplemente da lo mismo si yo me gasto la plata o no? ¿Y lo tiene? Y lo tiene. Cosas como el FUT tenían un incentivo mucho más directo, ¿cierto? Porque era plata que se reinvertía y finalmente nunca terminaba tributando acá. La reintegración completa, al final del día, lo que va a decir es: voy a terminar pagando menos impuestos si yo saco la plata al bolsillo. Exacto. Pero eso no quiere decir de que desincentive la inversión, porque también el tema, por ejemplo, de permisos o el tema de invariabilidad u otros temas que incentivan la inversión van a estar acompañando esta medida. Y eso es lo otro que hay que tener cuidado. En el fondo, si yo tomo todas las medidas una por una y la empiezo a desgranar, tampoco es tan, comillas, adecuado si es que uno piensa que todo esto debiera ir en un paquete más o menos redondo, digamos. Sí. Felipe Jaque, economista jefe de Banco BCI, de Banco Vice, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Mercado Central. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien.